Hoy te resumo, el mundo después del fin. Tras los sucesos ocurridos en el anterior video, Jaewan y Odoxini darían inicio a una feroz batalla para determinar quién era el mejor de ambos. Y mientras todo esto estaría sucediendo, René decidiría transmitir en la plataforma del hermano menor, todo con el propósito de que quedase registrado en la historia del abismo. Por su parte, Runard, al ver lo que estaba sucediendo, creería que Jaewan ganaría, pues tras recibir varios golpes el aspecto que tendría equipado Odoxini comenzaría a destruirse. Aunque el anciano del mercado negro creería que era demasiado pronto para ser optimistas, ya que en el metaverso existía el dicho de que nadie podía vencer al líder de la Unión en un 1 contra 1, añadiendo que muy pronto descubriría la razón detrás de ello. De regreso a la batalla, Odoxini halagaría al prota, ya que habría pasado mucho tiempo desde que alguien habría dañado su aspecto. Desafortunadamente no sería suficiente para vencerlo, ya que en su posesión habrían 3 armas divinas, por lo que en ese momento decidiría utilizar la segunda de ellas, acercándose rápidamente a Jaewan, quien a pesar de lo inesperado del ataque lograría bloquearlo, sorprendido por la apariencia de aquella espada, pues la reconocería de algún lugar. No obstante, antes de que pudiera analizarla, Odoxini retrocedería, y utilizando el poder de las cenizas comenzaría a moverse incluso más rápido que antes, logrando posicionarse a la espalda del prota, quien terminaría recibiendo el ataque de aniquilación total. Aunque parecería no haberlo afectado, ya que dicho ataque solo afectaba el vínculo con su cuerpo principal, y debido a que éste ya había sido roto hace tiempo no había nada de qué temer, pero a pesar de no tener un vínculo con su cuerpo sí lo tendría con Andersen, quien tras recibir el ataque sería separada del prota. Así que aprovechando esta situación, el dios Odoxini invocaría su configuración creando un pentágono de cenizas, el cual tendría la característica principal de no permitir a nadie escapar hasta que las arenas se agotasen por completo. De lo contrario, si no se eliminaba al objetivo dentro de ese tiempo, el invocador sufriría un impacto mortal. Al mismo tiempo, el dios le explicaría a Jaewan que aquella espada que llevaba consigo le había dado el nombre del dios de la ceniza, pues al parecer habría sido diseñada tomando como modelo el arma de un dios antiguo, resultando ser la espada del vacío de Catástrofe, el rey único de caos, y con su nombre revelado la espada de la ceniza ejercería su habilidad especial debido a que solo podía ser activada en un enfrentamiento 1 contra 1. Mientras tanto, Andersen, quien habría sido separada por una barrera, le aconsejaría no dejarse herir por la espada, ya que de lo contrario sería infectado por su poder mundial y se convertiría en cenizas. En donde al ver todo esto, el prota rápidamente deduciría que las condiciones para utilizar la espada era la razón por la que había alejado a Andersen de él, ya que después de todo la espada tenía una limitación de un 1 contra 1, y por ello Odoxini habría creado el área en la que se encontraban. Y ante esta situación, la diosa del desnudo le pediría hacer lo necesario para escapar de la arena y unirse a los demás para pelear juntos. No obstante, Jaewan no haría caso a sus palabras, pues consideraba que él solo sería capaz de derrotarlo. Por lo que inmediatamente atacaría al dios, obligándolo a retroceder con cada golpe, encontrándose completamente decepcionado, ya que a pesar de hacerse llamar las 3 armas divinas no eran nada impresionantes, revelándole al dios que aquella configuración suya ya la habría visto antes. Tras esto, Jaewan lo atacaría con una de sus puñaladas, siendo fácilmente esquivada por Odoxini, quien intentaría tomar distancia. Sin embargo, el prota no se lo permitiría, apuñalando el suelo con sus pies para avanzar rápidamente hacia el dios, el cual al no poder esquivar el ataque intentaría bloquearlo con su espada. No obstante, sería fuertemente enviado a volar, impactando contra uno de los pilares de la barrera, desconcertando al dios, quien no comprendería cómo tenía tanta fuerza si había gastado tanta energía al subir, y antes de que pudiese comprender la situación, Jaewan lo atacaría sin darle respiro, por lo que sin muchas opciones Odoxini se vería obligado a contraatacar, viendo que finalmente lograría causar una pequeña herida en el rostro de Jaewan, y al percatarse de esto, el dios rápidamente aplicaría ceniza en la hoja de su espada para hacerlo explotar. Aunque utilizar un poder como ese tendría sus consecuencias, pues se habría herido gravemente el brazo, pese a ello era un precio bajo que pagar, ya que estaba seguro de que había acabado con la vida de su rival, cuando repentinamente de entre el polvo emergería el prota sin sufrir más daño aparte de la cortada que tendría en el rostro, quien al ver la confusión del dios le comentaría que no sería alguien fácil de vencer, ya que después de todo era fuerte.
Pero tales afirmaciones solo sorprenderían aún más al dios, quien intentaría averiguar si es que acaso era un ser sin ropa y si alguna vez había conocido a un dios antiguo, descubriendo que se habría reunido con el rey único, aunque Odoxini seguiría sin comprender cómo era posible que fuese un ser sin ropa, dado que Catástrofe no era un dios antiguo que se encargase de ella. Pero lo que más sorprendería al dios era que ya Ewan habría sido capaz de quitarse la ropa sin saber siquiera lo que era, halagándolo por tener un talento impresionante. Por su parte el prota, al ver que estaría hablando de un tema que no comprendía, decidiría no alargar más la charla. Paralelamente a esto, Runard se percataría de que la pelea estaba durando más de lo esperado, pues a pesar de que había pasado una gran cantidad de tiempo el reloj de arena seguía igual, mientras que el anciano del mercado negro creería que podía ser debido a que el tiempo adentro y afuera era diferente. Aunque Runard notaría que algo no estaba bien, pues claramente ya Ewan tenía ventaja, pero ahora parecía que el líder de la Unión estaba respondiendo mucho más rápido a sus ataques, como si estuviera aprendiendo de los patrones de combate de Jaewan, y con todo esto en mente Runard deduciría que el mayor problema era que el líder aún tenía un artefacto sagrado, siendo rápidamente interrumpido por René, quien le revelaría que ya estaría utilizando las 3 armas divinas. De regreso al campo de batalla, el prota en un veloz movimiento lograría acercarse al dios para atravesarlo con su espada, no obstante en ese momento el tiempo retrocedería. Por lo que ya Ewan, consciente de que lo había estado haciendo desde antes, le preguntaría desde cuándo habían estado retrocediendo en el tiempo. Descubriendo que había iniciado desde el momento en el que se dio cuenta de que su espada no funcionaría con él, y hasta el momento llevaría aproximadamente 1800 regresiones. Captando la atención del prota, quien intentaría averiguar si es que la reversión del tiempo habría sido inspirada en un dios antiguo. Aunque esta sería diferente, ya que era un concepto creado por los 7 grandes dioses, quienes habían sido influenciados por un dios antiguo, pero dicho poder no tendría la capacidad de interferir con el tiempo abstracto, ya que tan solo podía invertir la disposición de las partículas en un espacio determinado, y en cuanto al límite de tiempo solo era de unos pocos minutos, teniendo restricciones sobre quién o qué se podía revertir. Y con todo esto en mente, ya Ewan rápidamente deduciría que quería regresar en el tiempo, o mejor dicho, quería recuperar algo que solo se podía conseguir si regresaba, y eso era a sus antiguos compañeros. Aunque sería algo imposible, ya que debido a que habían pasado 700 años sus almas estarían esparcidas por todo el abismo. No obstante, Odoxini planeaba hacer lo posible si es que retrocedía al mundo entero, aunque tal hazaña solo podría ser lograda si se trataba del fin del mundo o de la primera pesadilla, siendo esta la razón por la que se encontraría en la torre, ya que el conductor tendría las pistas para poder encontrarlas. Y a pesar de que Odoxini era consciente de que no podía lograrlo, aún así no podía evitar hacerlo incluso sabiendo que no podría. Tras esto ya Ewan decidiría continuar con la batalla, percatándose de que sería imposible apuñalarlo mientras regresase en el tiempo, por lo que planearía utilizar una puñalada capaz de destruir el concepto del tiempo. Y dado que no contaría con tal habilidad, no tendría más opción que liberar su santuario, en el cual Odoxini no podría utilizar su retroceso temporal, ya que después de todo solo era un ajuste para poder regresar al ayer. Y para su desgracia, en el mundo único de Jaewan el concepto del ayer no existía, por lo que su poder quedaría inutilizado. Por su parte, Odoxini, tras observar el aspecto de aquel santuario, sentiría una intensa molestia, ya que aquel lugar le recordaría el aspecto que tenía el santuario del jefe de Fisura, responsable de someterlo a tortuosos entrenamientos donde los participantes se veían obligados a asesinarse unos a otros, entre los cuales se habrían encontrado uno de los amigos de Odoxini, el cual había muerto a manos del líder, debido a una discrepancia en sus visiones del mundo. Y aunque Odoxini lo habría confrontado, eventualmente terminó siendo derrotado. Al recordar esos dolorosos momentos, una profunda ira invadiría al dios, el cual, a pesar de no tener el poder de sus reliquias, atacaría al prota impulsivamente, quien tras recibir su ataque se percataría de que la verdadera razón por la que había vivido no era para revivir a sus compañeros, sino para cobrar venganza de aquel que se los había arrebatado. Y mientras le revelaba este descubrimiento, ya Ewan decidiría enfrentarse al dios con sus propias manos, logrando golpear directamente a Odoxini en el rostro, quien tras recibir aquel impacto que resonó con fuerza, era enviado a volar a través del santuario de Jaewan. Sin embargo, el dios no se rendiría fácilmente, contraatacando rápidamente, dando inicio a la batalla decisiva.
Y mientras se desarrollaba la pelea se nos revelaría que tras unirse a la Unión había logrado conseguir las 3 armas divinas, y con ello se clasificó como alguien de las 7 estrellas. Al igual que se habría convertido en un subordinado de Cronos y el líder de la Unión, y todo con el solo propósito de matar a una persona. Desafortunadamente, como suele suceder en la vida, el líder de la Unión no logró obtener su tan anhelada venganza, permaneciendo incierto si su fracaso se debió a un intento fallido, o si al prever la inevitabilidad del fracaso nunca se atrevió a intentarlo. Cualquiera que fuera el caso, los años transcurrieron y el líder cargado con las cicatrices del pasado se encontró con Jaewan. Así durante la batalla la tensión creció hasta que en un momento decisivo el prota decidido a terminar la pelea emplearía su segunda postura, sin embargo Odoxini no se lo permitiría, pues rápidamente reuniría los fragmentos de su aspecto destruido, para así atacar a Jaewan, quien al no poder moverse terminaría siendo impactado de lleno. A pesar del brutal ataque el prota se mantendría firme, mostrando una impresionante determinación y resistencia, así en los momentos siguientes sin vacilación alguna desataría el poder de su puñalada sobre el dios, quien en un intento desesperado por defenderse levantaría la espada de las cenizas para bloquear el ataque. Sin embargo, ésta se fragmentaría en cientos de pedazos bajo la fuerza del golpe, permitiendo que el ataque lo alcanzase de lleno. Y tras ser impactado Jaewan se acercaría al cuerpo debilitado del dios para preguntarle cuál era la razón por la que nunca había liberado su santuario, dado que el lugar en donde lo había encerrado solo era una configuración, descubriendo que no tenía santuario ya que hace mucho tiempo lo había perdido. Al mismo tiempo que le mencionaría esto, recordaría un momento de su pasado distante con el líder de Fisura. En aquella ocasión Odoxini le habría preguntado si aún era capaz de ver el objeto, ya que el líder de Fisura en su visión del mundo había encontrado algo que no podía tocar, sentir ni oler. Lo único que podía hacer era verlo flotando frente a él, lo que lo llevó a cuestionarse muchas cosas, preguntándose si es que acaso la verdad que solo una persona podía ver era realmente la única verdad. Con esto en mente Odoxini le advertiría a Jaewan que algún día llegaría el momento en el que tendría que afrontar otra verdad, ya que si habían 2 verdades en un mundo una de ellas era mentira. Por ello esperaba con ansias que la verdad que él observaba fuese la triunfante. Tras esto Jaewan decidiría bajar su espada mencionándole al dios que una vez había asesinado a un enemigo y se había arrepentido profundamente, ya que éste le hizo darse cuenta de un nivel de despertar que le permitió abrir su mundo único. Y con esa experiencia en mente comprendería que si Odoxini no le hubiera dado 3 días él no podría haber alcanzado un nuevo nivel de santuario, por ello pagaría su deuda dejándolo vivir. Aunque el dios consideraría que sería algo inútil, ya que no tendría el poder mundial para que el reloj de arena terminase de medir el tiempo, cuando repentinamente algo entraría en la mente del dios, quien en un intento desesperado por prevenir lo que estaba a punto de suceder le suplicaría al prota que lo asesinara rápido. Desafortunadamente antes de que pudiera comprenderlo el dios sería completamente rodeado de una luz dorada. Mientras que Jaewan observaría con asombro cómo la arena dentro del reloj comenzaba a retroceder, preguntándose si el dios lo había engañado cuando dijo que no le quedaba poder mundial. No obstante Andersen le revelaría que ya no era el líder, pues la identidad de aquel que estaba frente a sus ojos era la de uno de los 7 grandes dioses. Y tras su aparición Cronos le ordenaría a su recipiente matar a los que tenía enfrente para proteger el metaverso, por lo que rápidamente comenzaría a extender su santuario por todo el 9º piso, logrando sobreponerse al del prota. Cuando repentinamente en un momento de lucidez Odoxini tomaría el control de su cuerpo para impedir el avance del santuario de Cronos, suplicándole a Jaewan que lo asesinase en ese mismo momento, ya que de lo contrario no tendrían más oportunidad, por lo que sin desaprovechar el sacrificio de Odoxini Jaewan lo atacaría, logrando atravesar el cuerpo del dios con su espada de lado a lado. Sin embargo Cronos no permitiría que su avatar muriese tan fácilmente, por lo que retrocedería el tiempo hasta el momento en el que Odoxini lo había detenido, pero a diferencia de la anterior ocasión, aquel que se movería antes sería él, acercándose rápidamente al prota para atacarlo sin darle oportunidad de escapar. No obstante en una pequeña apertura Jaewan aprovecharía para arremeter en su contra, aunque no saldría completamente ileso, ya que en respuesta Cronos le daría una gran patada en el abdomen, enviándolo como un proyectil en contra de un pilar de su santuario. Tras esto el dios curaría sus heridas utilizando el poder de regresar en el tiempo en su propio cuerpo, para después acercarse al cuerpo mal herido del prota, percatándose de que habría protegido a la diosa Andersen,
provocando las burlas de Cronos, quien le preguntaría si es que acaso aún tenía emociones después de haber masacrado a tantos dioses. Sin embargo, para que pudiese llegar a la cima de la torre él debía abandonar toda emoción humana, por lo que sin alargar más la charla Cronos se prepararía para acabar con él de una vez por todas. No obstante, antes de que pudiese hacerlo sería atacado por el prota, y aunque ya Ewan destruiría constantemente el cuerpo de Cronos no podría vencerlo, ya que el dios era capaz de revertir tanto como quisiese el tiempo. Así que aprovechando esta ventaja Cronos tomaría por sorpresa a Ewan, quien después de recibir un tremendo golpe quedaría gravemente herido en el suelo, por lo que Cronos acercándose a él le comentaría que aquellos con un corazón humano podían ascender a los pisos altos del mundo, pero solo aquellos que habían abandonado toda emoción podían llegar al último piso. Y por esta misma razón, a pesar de que el líder de la Unión había llegado a la cima de la torre, al final fue manipulado por las emociones humanas y se convirtió en un títere del conductor, cuando repentinamente sería interrumpido por el prota, quien atacaría nuevamente, solo para obtener el mismo resultado que las veces anteriores, ya que Cronos retrocedería el tiempo. El cual mientras se acercaba nuevamente le preguntaría si es que acaso planeaba subir a la cima de la torre, o si es que acaso protegería a sus compañeros. Consecutivamente a esto el dios en un parpadeo se acercaría a Rene con el objetivo de acabar con su vida. A pesar de ello, en el último momento Ewan se interpondría, decepcionando por completo al dios, quien al considerar que no era digno de subir a la cima de la torre lo atravesaría con su espada. Sin embargo, este no sería su final, pues repentinamente su cuerpo comenzaría a emitir un poder descomunal, al mismo tiempo su santuario comenzaría a desgarrarse, y de sus paredes grotescos seres no muertos comenzarían a emerger, y mientras su herida era curada su cuerpo comenzaba a ser cubierto por una armadura oscura, pues finalmente el verdadero portador de la espada del vacío, el rey único Catástrofe, habría descendido al abismo. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time, that is not a